más. Dile, Dios te ha llamado a ser hijo. Amén. Hoy he titulado este tema ganar o perder, ¿correcto? Ganar o perder, principios de paternidad. Yo quiero que me entienda dos cosas bien importantes. Una iglesia que predica el evangelio del reino, amén, pero que no gana almas, está llevando una obra incompleta. El hijo que predica, amén, del evangelio del reino, el hijo que dice ser hijo del Padre Celestial, el hijo que dice creer en Jesucristo, el hijo que dice amar a Jesucristo, el hijo que dice conocer el evangelio, si no gana almas, iglesia, está llevando una obra incompleta. Porque cuando conocemos a Jesucristo, iglesia, cuando decimos que le amamos, cuando decimos que queremos seguirle y estamos dispuestos a seguir a Jesucristo, estamos dispuestos a hacer la obra el cual Él vino a enseñarnos y Él nos ha dicho que hagamos. Y esa gran obra, sí o sí, siempre va a hacer ganar almas. El Hijo entiende el propósito por el cual está aquí. El Hijo entiende que no solamente recibir bendición por bendición. Los hijos entendemos lo que el Padre ha venido a hacer y lo que el Padre nos instruyó y lo que el Padre, iglesia, nos dijo que hiciéramos. ¿Y qué fue lo que el Padre nos dijo que hiciéramos? Diga conmigo, ganar almas. Dígalo más fuerte, quítese el sueño, diga conmigo, ganar almas. El que es hijo, diga conmigo, el que es hijo debe ganar almas para el Señor. Cuando tú y yo entendemos esa visión del Padre, entendemos que Jesucristo no solamente murió y resucitó al tercer día. Cuando entendemos que Jesucristo no solamente fue crucificado en un madero por nuestras enfermedades, sino para que la humanidad fuera salvada, vamos a entender la importancia que tiene el ganar almas. Diga conmigo, como hijo, estoy dispuesto, pero dígalo con convicción, como hijo, estoy dispuesto a ganar almas. Iglesia, quiero hoy le titulé ganar a perder, porque si no existimos para ganar, entonces existimos para perder. Hay dos caminos de existencia: o existimos para ganar o existimos para perder, pero no hay términos medios. La Biblia inclusive nos enseña, iglesia, o somos fríos o calientes, porque tibios el Señor nos desechará. Entonces entendemos por la palabra que cuando somos hijos estamos siendo diseñados para ganar en todo tiempo y en todo momento. Diga conmigo, el hijo gana, el hijo no pierde, el hijo gana. Dígalo una vez más, el hijo gana, el hijo no pierde. Ahora la pregunta que yo te lanzaría esta noche, iglesia, es: ¿qué hago viviendo el evangelio del reino si no estoy ganando? ¿Qué hago viniendo a la iglesia? ¿Qué hago viniendo, iglesia, a congregarme, a orar, iglesia, si no estoy ganando almas? Porque el hijo entiende su propósito. Y el hijo que no entiende su propósito, mire, cuando alguien no entiende su propósito, cuando alguien no tiene claro hacia dónde va y quién es y por qué está aquí, ¿sabe qué es lo que sucede con esa persona? Su vida es muerte, su destino es muerte. ¿Cuánta gente hay hoy en día que no ha entendido cuál es su propósito y su destino y termina suicidándose, termina matándose? Porque a veces su vida la encapsula en una sola cosa, cuando no ha entendido que fue llamado a la grandeza. El día de ayer en una reunión familiar estábamos hablando
acerca de la juventud, de cuántas jóvenes hoy se están suicidando, de vecinos de aquí de Colman. Y hablamos acerca de cómo ha sido su trayectoria, de cómo ha sido, de qué es lo que los ha impulsado a terminar con su vida. Y solo puedo llegar a una conclusión, que a veces nos encapsulamos tanto en una sola cosa, que nos olvidamos que fuimos llamados para la grandeza, que nos olvidamos que cuando lo perdemos aquella cosa que tenemos, nos sentimos a morir. Si perdemos la novia, si perdemos el esposo, la esposa, si perdemos el trabajo, nos sentimos a morir. Pero cuando tú y yo sabemos cuál es nuestro propósito, nuestra existencia en esta tierra, no importa lo que nosotros perdamos, sabemos hacia dónde vamos. Y mientras tengamos a Jesucristo, sabemos que Dios nos va a sanar. Dios va a sanar nuestro corazón. Dios nos va a poner en otro trabajo. Dios nos va a poner en otro empleo. Pero es cuando la gente entiende verdaderamente cuál es su propósito. Cuando el Hijo se encapsula en un solo lugar y aquello lo pierde, es cuando se siente a morir y tiende a la depresión. ¿A qué tiende? A la depresión, al suicidio, porque no entiende, porque él piensa que solamente ha sido creado para una cosa o para alguien. Pero cuando entendemos que no hemos sido creados nada más por una cosa, sino que tenemos mayores capacidades, entendemos que aun cuando vivamos una infidelidad, Dios estará ahí para sanarnos. Dios estará ahí para restaurarnos y para ponernos otra pareja enfrente de nosotros. Por eso es poder entender esta noche como hijos. A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos realmente han entendido ser hijos y no solamente congregantes? Yo creo que si usted está viniendo los miércoles es porque usted, iglesia, está entendiendo la importancia de ser hijo. Que hay padres espirituales y que usted es hijo. Alguien dígame amén. Por eso es importante poder entender que el evangelio no solamente se vive por lo que yo reciba, sino el verdadero evangelio se vive, o la obra completa del evangelio se vive cuando lo que yo recibo lo puedo compartir. Cuando lo que yo recibo entiendo que fui llamado para compartirlo. Entiendo que como hijo fui llamado para darlo a otro. Y cuando entiendo que fui llamado, que no solamente me den, sino fui llamado para dar a otro, voy a entender la grandeza de lo que Dios ha depositado en mí. Dígame amén si usted lo está creyendo. Ahora, míreme acá. Mateo capítulo 12, verso 30. Mateo capítulo 12, verso 30. Me encanta esta palabra, porque dice así: pues ¿quién tiene? Bueno, vamos a leer el 30. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Diga conmigo: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, ¿qué dice? En realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Pero lo que me interesa es el verso 30. En la Reina Valera dice: el que no está conmigo desparrama, el que no recoge desparrama. Por eso yo le digo, iglesia, no hay existencia. O ganamos, existimos para ganar, o existimos para perder. O existo para recoger, o existo para desparramar. O existo, iglesia, amén, para trabajar para Él, o existo para estar en contra de Él. Hello. No hay otro camino. O trabajamos para Él, o buscamos su evangelio, obedecemos, dice
El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia lo que se le ha dado, iglesia. Hay dos caminos. La pregunta que yo te haría esta noche como hijo, dígame amén, ¿en qué equipo te encuentras? Esa es la pregunta que yo te haría. En el equipo en el cual iglesia está con Dios, en el equipo que recoge con Dios, que trabaja con Dios, o el equipo que no trabaja para Dios, el equipo que desparrama. ¿En cuál equipo tú estás, iglesia? Porque el evangelio, iglesia, es sencillo. En el evangelio no hay tanto que estarle buscando. El evangelio es sencillo, y por eso Mateo, en palabras cortas, sencillas, Jesús nos dice: o estás conmigo o estás contra mí. Y si estás conmigo, trabaja para mí. Si estás conmigo, exististe para ganar y no para perder. Pero si no, entonces estás en contra mía. Míreme acá. Cuando iglesia somos hijos, nos convertimos en propulsores, iglesia, de la bendición de Dios. Cuando tú te conviertes en hijo, tú te conviertes en un propulsor de la bendición de Dios. Dicho de otra manera, te conviertes en el portador de la bendición de Dios para otra familia, para otro hijo. El hijo trae la bendición para bendecir a los demás. El Hijo Jesucristo vino a este mundo y trajo la salvación. Y la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Si Jesús trajo la salvación y yo soy coheredero con Él juntamente, quiere decir que también fui llamado para traer la salvación a este mundo, para llevar y dar a conocer que Jesucristo vive y resucitó al tercer día. Alguien diga amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso a Dios si usted está aquí, iglesia. Entienda algo. El Hijo porta bendición. El Hijo siempre va a portar bendición. El verdadero hijo, no estoy hablando de los congregantes, no estoy hablando, iglesia, de aquel que no quiere ser hijo. El que no quiere ser hijo, ese va a decir que no tiene nada. Pero el que ha experimentado ser hijo, ha experimentado el verdadero poder de Dios y sabe que Dios está en su vida. Es como aquel que habla de no diezmar, de no ofrendar, que el diezmo esto, que el diezmo el otro. La gente que no ha diezmado, la gente que nunca ha diezmado en su vida, que nunca ha ofrendado, es la primera que va a hablar. La gente que no diezma, que no ofrenda, es la primera que habla que eso no es de Dios, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, porque el pastor se lo va a quedar la plata. Y la gente, la primera que va a hablar, la que no diezma, pero la que diezma, nunca lo vas a oír hablar mal de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él ha experimentado el poder de Dios cuando uno diezma, cuando uno ofrenda. ¿Me estás entendiendo? Cuando uno siembra, él sabe, iglesia, que cuando, aleluya, la siembra es abundante su cosecha. Por eso nunca lo vas a escuchar hablar. Si no, compruébalo tú mismo. Cuando te digan, oye, no diezme, pregúntalo, y si tú diezmas. Y lo primero que dicen, yo nunca he diezmado y no voy a diezmar. Pero aquel que está en silencio y lo ves bendecir, lo ves prosperado, lo ves que Dios lo bendice, lo ves que Dios lo prospera, que tiene deudas, pero Dios ahí está, Dios está bendiciéndole. No sabemos de dónde saca plata, pero es Dios dándole plata, es Dios por encima del sistema. Esa gente nunca va a hablar porque conoce, iglesia, el resultado del diezmar. ¿Me estás entendiendo? El verdadero hijo, iglesia, es ese que reconoce qué bendición trae. Cuando tú eres hijo, tú vas a hablar de la bendición que tú portas. Pero cuando no eres hijo, vas a hablar de algo que no portas, de algo que no tienes. Por ello quiero decirte, iglesia, cuando tú comienzas a razonar en tu humanidad,
Cuando tú y yo comenzamos a razonar en nuestra humanidad, dejamos o dejas recoger, dejas de recoger, dejas de trabajar para Dios, y ahí empiezas a desparramar. Cuando tú empiezas a razonarlo todo, cuando empezamos, iglesia, a razonar lo que el pastor dice, cuando vemos una iglesia que comienza a quejarse, cuando vemos una iglesia que comienza a pensar, a razonar el mensaje, a razonar la alabanza, a razonar a los servidores, a razonar a los apóstoles, al profeta, a los proyectos, a las campañas, a razonar las mismas miradas. Ahí es cuando nosotros dejamos de desparramar, cuando nosotros dejamos de estar con Dios y empezamos a desparramar. Hay un desconecte con Dios, porque en todo lo empiezas a razonar. ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquel otro? Pero el verdadero hijo sabe sus obligaciones. El verdadero hijo sabe lo que tiene que hacer porque es el hijo, porque tiene que cuidar la casa. Yo te he dicho, el huérfano, el que no se siente hijo de la casa, ese siempre va a hablar de ti. Cuando tú tienes a alguien que no es parte de ti, cuando tienes un huérfano, ¿qué pasa? Habla de ti, iglesia. No hace porque no tiene amor a la casa. Y por eso razona todo. Aleluya. El adoptado, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que siempre piensa el adoptado? ¿Cuál es su pensar del adoptado? Se aprovecha de mí y me explota, ¿cierto o no? ¿Has tenido un adoptado en casa? ¿Fuiste un día adoptado en casa? Aleluya. ¿Y qué piensa? ¿Sí o no piensa en eso? Aquí son novelas, películas. ¿Sí o no es lo que piensa el adoptado? Ay, es que me mandan a hacer el quehacer. Es que me mandan a hacer esto porque me están explotando, porque no me quieren, porque no me aman. Pero el hijo, iglesia, a eso no puede decir, mi papá no es mi papá. Él va y lo hace, iglesia. Cuando tú entiendes la misión de la casa, cuando tú entiendes que ser hijo, usted no razona, usted lo va y lo hace porque está entendiendo que usted es el hijo. Usted no está esperando a que otro padre venga, a que el padre de Suiza, el padre de otro lugar venga. Tal vez mi mamá se equivocó y no se murió mi papá está en otro lugar. No, usted dice, yo no me muevo de esa familia porque aquí está mi papá y mi mamá, sean los peores del mundo, pero yo no me muevo porque aquí está mi familia. Pero el que no es hijo, todo lo razona, todo lo cuestiona y termina pensando que lo que el profeta, que lo que el pastor le dice es porque lo quiere explotar, es porque lo está maltratando. Alguien diga amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos huérfanos hay aquí? ¿Dónde está el huérfano? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos de esta casa hay aquí en la iglesia? El que no es hijo, recuerde que razona todo. Deja de razonar y comienza a actuar como hijo. Deja de razonar porque el pastor se rasgó la nariz. Deja de razonar porque el pastor esto, porque el pastor el otro. Y comienza a actuar como hijo. Si el papá viene y el hijo le dice, oye, es esto, el hijo le cree al papá. Pero el que no es hijo nunca le va a creer, aunque le diga te amo, hijo. Porque él su corazón siempre se va a sentir en muchas ocasiones que su corazón no pertenece ahí, a ese lugar. Por eso la necesidad de ser hijos. De que permitas, iglesia, que Dios obre en tu vida y que seas ese hijo para Dios. Y
son lugares de descanso. ¿Qué son? Lugares de descanso. ¿Y para quién lo va a aprovechar? ¿Para el vecino? ¿Para el de afuera? ¿Quién lo aprovecha? Los hijos. Pregunto yo, ¿esta es una casa de descanso? ¿Un lugar donde tú puedes descansar? Si usted considera que este es un lugar donde usted puede descansar, como dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces yo como hijo lo que tengo que hacer es que tirar la fuente de allá afuera. Es que cuidar la casa. ¿Por qué? Porque soy hijo. No la tengo que despreciar, sino tengo que amarla, porque es ahí donde Dios me está dando mi bendición. Es ahí donde Dios me está prosperando. Alguien dígame amén, iglesia, si usted lo está creyendo. Así que si no estamos ganando, estamos perdiendo. Si no estás ganando, estás perdiendo. No hay otro camino, o ganamos o perdemos, pero no hay otro camino. En las cosas de Dios no hay empates. En las cosas de Dios no hay que empatamos mitad sí, mitad no. Vuelvo a repetírtelo. La palabra de Dios dice, o fríos o calientes, tibios, el Señor los desecha. Alguien dígame amén, iglesia. No sé si hoy le estoy predicando a la iglesia correcta. No sé si hoy le estoy predicando a la iglesia correcta, iglesia, o está en otro mundo. Pero denle un fuerte aplauso si usted está aquí. Míreme acá. Cuando estoy en el equipo perdedor, no solamente estoy perdiendo, sino también estoy cooperando para que alguien más o otra persona pierda. Cuando yo estoy en el equipo perdedor, estoy cooperando para que otras personas pierdan. Así que esta noche lo que quiero decirte, lo que Dios quiere decirte, es que tengas cuidado a quien escuchas. Ten cuidado de lo que hablas y de a quién escuchas. Ten cuidado, iglesia, de quién le abres la puerta. Porque a quien tú le abras la puerta y no te edifique, te estará sacando, te quitará tu progenitura. Será aquel que te estará quitando tu bendición. Quiero que entiendas, el enemigo siempre va a estar buscando quitarte tu progenitura. El enemigo siempre va a estar buscando que tú no seas hijo, porque el que es hijo trae y porta bendición, y eso es lo que le interesa al enemigo, que tú no camines en bendición, que tú no andes en bendición, que tú no andes en prosperidad, que usted no tenga un padre. Y lo que va a hacer, iglesia, es desviarte. Por eso cuida, iglesia, a quien escuchas. Porque tal vez a quien estás escuchando, amén, te está quitando tu bendición, te está robando tu bendición, iglesia. Cuando tú le das entrada, amén, a la esterilidad se mete a tu casa. Cuando tú le das entrada, iglesia, a esa esterilidad, a tus hijos, a tu familia, se va a quedar ahí. Así que no permitas, diga conmigo, no voy a permitir que alguien que vive en sequía, que alguien que vive en esterilidad, me venga y me contamine mi casa. Dígalo conmigo, no voy a permitir que alguien que viva en sequía venga y seque mi casa. Hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Hay mucha gente que va a hablar. Hay mucha gente que vive estéril.
Hay mucha gente que vive en sequía y no puedes guiarte de lo que él dice o de lo que él habla. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un carente no puede guiar a otro carente, porque los dos caerían al mismo precipicio, al mismo hoyo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que pasa? Nos dejamos guiar por el ciego. Nos dejamos guiar por el carente. Nos dejamos guiar por aquel que no vemos resultado en su vida, por aquella iglesia que no ha sido bendecido, que no ha sido prosperado, por aquel que no anda en las cosas del Señor. Así que ten cuidado, iglesia. Vuelvo a repetírtelo. La gente que más habla es la gente que está en sequía, pero la gente que no habla de Dios. Por eso el versículo siguiente, en el 31, dice: por eso le digo, cualquier pecado o blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por eso el siguiente verso habla que no hablemos. El que está en sequía blasfemará en contra del Espíritu Santo. Pero el que ha recibido su bendición, el que ha recibido su prosperidad, el que verdaderamente es hijo, ese nunca va a blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios, porque sabe que toda bendición ha provenido de Dios, iglesia. Alguien dígame amén, y no de sus fuerzas. Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Apláudale fuerte, Señor Jesús. Gloria a Dios, amén. Hay gente, iglesia, que dice: me estoy tomando el tiempo para ver si tengo ganas de ganar almas para el Señor. Déjame ver si tengo tiempo para ver si sirvo al Señor. A ver si en mi apretada agenda tengo tiempo para servir al Señor. El que verdaderamente es hijo, todo tiempo es hijo. Diga conmigo, el que es hijo. Diga conmigo, el que es hijo, todo tiempo es hijo. El que es hijo, no importa la hora en que su papá le llame, el hijo tiene que estar dispuesto. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué tiene que hacer el hijo? Estar dispuesto. Sí, papá, yo lo hago. Sí, papá, ¿a dónde voy? Sí, papá, envíame aquí, envíame a mí. Pero el que no es hijo siempre va a decir: no, es que hoy no tengo tiempo. Es que no sé, voy a pensarlo. Voy a esto, voy al otro, voy a aquello. No es hijo. Amén. El que es hijo está dispuesto a servirle a Dios, a ganar almas, a ser parte de Dios, de la casa de Dios. El que todavía le está pensando, no sé qué es lo que piensa. ¿Me estás entendiendo? No sé si espera que el perro le haga pipí para creerle que Dios le está mandando a hacer algo. O que no sé, o que llueva más fuerte, o que deje de llover. Porque a veces así somos. Dios nos manda a servir, Dios nos manda a ganar almas. Pues si mi suegra me llama, quiere decir que Dios quiere que yo le predique. Si el perro me mea, si la mosca pasa en este momento y la atrapo con mi mano, quiere decir que sí tengo que servir. El que es hijo, perdóneme por decírselo, pero está dispuesto a servir. El que no es hijo, vuelvo a repetírtelo, todo lo va a razonar y te va a decir: ay, no, es que no sirvo porque el pastor esto, porque la pastora aquello, no sirvo porque esto, porque el otro. ¿Me estás entendiendo? Porque mi papá es el más malo del mundo, porque mi mamá es la más mala del mundo. Sea o no sea, iglesia, cuando uno es hijo, no importa cómo haya sido tu mamá, usted siempre, aunque esté a regañadientes, amén, aunque usted esté a regañadientes, usted siempre está dispuesto a obedecerle a Dios, ¿cierto o no? Siempre está dispuesto a obedecerle a sus papás. Ayer veíamos un video, mi esposa y yo, que
Que a veces usted dice, llamas a tu hijo, haz esto, haz el otro, y tu hijo se va a acostar a la cama y lo vuelves a llamar, ¿no? Y, ¡ay, mamá! Ya me volviste a llamar, pero lo hace, va y lo hace. Tú y yo así debemos de ser. Hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Diga conmigo, yo haré, dígalo fuerte, yo haré la voluntad de Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Así que ten cuidado de ser un factor o una persona que dañe, iglesia. Ten cuidado de las personas que aún nos dañan. Ten cuidado de esas personas que en lugar de que hagamos la voluntad de Dios, que sirvamos a Dios, nos separan de servir de Dios. Ten cuidado de esas personas, iglesia. Amén. La razón por la cual no se gana, la razón por la cual no predicamos, la razón por la cual no servimos es porque estamos desparramando. Vuelvo a redecírtelo. O estamos con Dios o estamos en contra. O estamos en esta casa o estamos en contra. No se imagina la cantidad de gente que a veces he platicado. Y a veces en lo que me dice, en lo que me platica, me doy cuenta enseguida que no es hijo. Me doy cuenta que está aquí nada más para razonarnos, para ver qué decimos, para ver qué opinamos. Me he dado cuenta de gente que está aquí, iglesia, y en la iglesia de la Patagonia, nada más por estar, pero en realidad no está aquí para ser hijo. ¿Me estás entendiendo? Me he dado cuenta de ser personas con las cuales podemos contar como padres espirituales y gente con la que no podemos contar, ni siquiera para ponerle algo a hacer. Porque lo primero que hace es blasfemar en contra del Espíritu. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué a mí?